Hola, yo soy Pedro Pinedo, bienvenidos a Espacio Libre. Hoy estamos en el Congreso de la República, en donde haremos una visita por los ambientes de estas instalaciones. Acompáñenos. El Congreso de la República del Perú tiene su sede aquí, en el Palacio Legislativo, ubicado en el Centro Histórico de Lima. Fundado en 1822, el Congreso Constituyente fue la primera institución elegida democráticamente en el Perú. El Congreso es el órgano que ejerce el poder legislativo en el país, en donde se reúnen los congresistas, se escriben las leyes y se discute su aprobación. Además, cada 28 de julio, el presidente de la Nación dirige su discurso desde el hemiciclo, exponiendo su plan de gobierno y sus funciones como gobernante. Mirta Valdeón es la coordinadora de las visitas guiadas y se encarga de gestionar el ingreso de quien quiera recorrer estos pasillos y conocer la historia de este recinto. Buenas tardes, señora Valdeón. Pedro Pinedo de Espacio Libre. ¿Cuál es la importancia de que el Congreso abra sus puertas al público y vengan a visitarlo? Bueno, la importancia es de que el Congreso, mediante el área de lo que es participación ciudadana, recibe a todos los peruanos como al extranjero para que conozcan el arte, la arquitectura, la historia del Congreso y la organización y funciones también que tiene, ¿no? Por lo cual nuestros congresistas son electos, ¿no? Para brindar el apoyo a los ciudadanos. La construcción del Palacio Legislativo data de 1904. La arquitectura, diseñada por el arquitecto francés Emilio Robert y de estilo neoclásico, guarda relación con la corriente de la época. Si bien es cierto, la influencia es europea, encontramos en los detalles referencias peruanas que nos remiten a las características más nativas. Por ejemplo, en el cabello de las cariátides, trenzado como el de las mujeres andinas, y en los símbolos patrios plasmados en las paredes. También encontramos representaciones de la flora y fauna nacional en los vitrales, en los techos y hasta tallados en los mismos muebles. Ahora nos encontramos en el hemiciclo, en donde se reúnen los 130 congresistas representantes de los partidos políticos en el Perú. Aquí se discuten proyectos de ley, también el presidente viene a explicar su plan de gobierno y se realizan actos especiales y representativos. Pero, ¿qué es lo que realmente hace un congresista? Conversamos con Richard Arce, representante ante el Congreso por la bancada Nuevo Perú, quien nos explicó sobre la función y misión que cumple frente al Parlamento. Gracias, congresista Arce, por recibirnos. Nosotros somos de Espacio Libre. Bienvenido al programa. Lo que nos gustaría saber es cuáles son las funciones de un congresista de la República. 3 funciones. La más importante, la legislación, que se encarga de formular proyectos de ley en diferentes campos de acción. La segunda es la fiscalización, que es el rol también importantísimo porque fiscalizamos el funcionamiento de todas las entidades del Estado, desde el Ejecutivo, gobiernos regionales, gobiernos locales, inclusive otros poderes del Estado como el Poder Judicial, el Ministerio Público. Cualquier entidad del Estado está sujeta a la fiscalización de los congresistas. Y en lo personal mucho no se considera, hay una tercera responsabilidad que es la representación parlamentaria, que nos permite representar a la población. Por ejemplo, yo represento a la región Apurímac. Mi rol de representación no solamente se circunscribe al área geográfica de mi región, sino a nivel nacional, pero tengo que poner en preeminencia los intereses de la región. Entonces, acabo de salir del pleno del Congreso, por ejemplo, y lo primero que siempre levanto es los reclamos que existen en mi tierra, porque tenemos ese rol de representación. Podemos representar a ciudadanos, a organizaciones sociales, organizaciones públicas, privadas, hacer todas las gestiones documentarias, porque tenemos la facilidad de acceder a mucho tipo de información en ese rol de representación. Entonces esta representación no solamente es política, sino que es mucho más, tiene más que ver con la ciudadanía. Definitivamente el contacto, porque entenderás que la labor de un congresista no es como la labor de un alcalde, de un gobernador regional, de un ministro o del propio presidente de la República, que dispone presupuesto. Nosotros, según la Constitución Política del Perú, no tenemos iniciativa de gasto, o sea, no disponemos de presupuesto, no ejecutamos proyectos, no podemos hacer alguna actividad con financiamiento. Nuestro rol más se circunscribe a estos 3 aspectos: legislación,
fiscalización y representación. Definitivamente hay mucha vocación de participación ciudadana también en este trabajo. Es muy importante, ¿no? Porque el rol de congresista es netamente político. Es el trabajo dentro de la gestión pública que podríamos hablar estrictamente político. Y hacemos política, y política partidaria. Por ejemplo, yo represento al Nuevo Perú con Verónica Mendoza. Y lo que pretendemos hacer es llegar a ser gobierno en un futuro. Pero para eso tenemos que poner en agenda todos los compromisos que hemos asumido en la última campaña. Entonces, por ejemplo, en el tema de representación, nosotros enarbolamos la bandera de las reivindicaciones laborales, el tema de la defensa del medio ambiente, las comunidades campesinas, evitar las exoneraciones y favorecimientos que tienen las grandes empresas en desmedro del Estado peruano. Es importante estimular la economía. Nosotros somos de izquierda, creemos en el mercado, pero no en un mercado que domina y es una especie de Dios omnipotente que controla todo, no, un mercado al servicio de las personas. Es importante el mercado, pero hay que regularlo. Y una última pregunta, ¿qué le diría a los jóvenes universitarios que están interesados en la política y que sigan con esta motivación? Que la política lo hacemos todos los días. Por ejemplo, yo pensaba que la política lo ejercíamos el día que vamos a hacer nuestro ejercicio ciudadano del sufragio, de la votación. Y no es así, la política es todos los días, desde los espacios. Por ejemplo, en la misma universidad, cuando se pretende hacer representación, hay el consejo estudiantil, que debe tener un activismo permanente para definir los intereses de las universidades. Por ejemplo, yo tengo una posición particular respecto a las universidades. Yo estoy en una universidad privada, pero pienso que la educación no debe ser mercantilizada, la educación no debe ser un negocio, la educación debería ser un servicio público. Y ahí deberíamos armar un gran debate, porque en este país se ha mercantilizado la educación y se lucra con la educación, cuando debería invertirse esos excedentes en mejorar los trabajos de investigación, mejorar las competencias, capacidades de los maestros, intercambios estudiantiles, hacer pasantías, tener la posibilidad de que vengan profesores de las mejores universidades a dictar alguna clase maestra. Eso es muy importante porque mejoraría la calidad académica y eso beneficiaría al país. Entonces esto también incluye no solamente lo político, sino también lo cultural y lo educativo, y que se involucren todos estos temas en esta situación. Deben de recordar que el ser universitarios en este país es un privilegio. Yo vengo de una región, por ejemplo, muy pobre. Yo tuve la oportunidad de ir a una universidad. Muchos de mis compañeros del colegio no han tenido esa alternativa. Entonces, al tener esta posibilidad, hay que explotarlo al máximo. Y una alternativa es la política. Y ahí es donde queremos hacer cambios, porque pienso que representamos a una nueva generación de políticos. Y cuando hablas de cultura me gusta mucho, porque es ahí donde tenemos que invertir. Y cuando hablamos de cultura, hay una responsabilidad de las familias para darse tiempo para encontrarse con sus hijos, para salir a actividades culturales. Lima es una gran ciudad que te permite, hay espacios culturales, pero los municipios invierten muy poco comparativamente con otras realidades de otros países. Nosotros somos los países que menos invertimos en cultura, y la cultura ayudaría a mejorar el nivel de instrucción, ayudaría a solucionar muchos problemas sociales que existen en nuestra sociedad. El tema de la delincuencia, por ejemplo, es por el abandono que existe con muchos niños, muchos jóvenes que no tienen muchas oportunidades. Entonces, por ejemplo, ese es un tema muy interesante que desde la universidad se puede promover, porque está muy asociado a vuestra vida universitaria las actividades culturales. Bien, muchas gracias, congresista, y que sigamos en este proceso de cambiar el Perú. Por supuesto, y más bien todo un gusto poder compartir, más bien agradecerles a ustedes por permitirme compartir esta entrevista, porque me permite llegar a vuestros compañeros y decirles que en política hay de todo. Y a mí también me decían que la política está asociada a corrupción, está asociada a cosas malas. Pero también yo creo y soy firme, convencido que sí hay una nueva forma de hacer política, una política basada en el servicio. Si quieres entrar en política, como decía Pepe Mujica, el presidente del Uruguay, tienes que tener una convicción de servicio público. Si quieres ganar dinero, dedícate a otra actividad, como hacer empresa, hacer industria, que es también válido. Pero hacer política significa servir a tu pueblo, y servir significa compromiso, responsabilidad, transparencia, honestidad.
Como pueden ver, en estos salones hay mucha historia por contar, no solamente desde los inicios de la República, sino también joyas arquitectónicas que vale la pena destacar. Esto fue todo por hoy en Espacio Libre. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.